Un gusto, una alegría, un placer saludarlos y estar nuevamente con ustedes en este su espacio, Lecciones de Esperanza. Gracias por escucharnos, gracias por vernos, acompañarnos desde tantos lugares de Colombia y del mundo. Nuestro abrazo, nuestra gratitud y nuestra oración para que la paz, el amor de Dios llegue e impacte sus vidas cada día de manera especial y maravillosa. Así que bienvenidos al tópico de hoy, que será de grande ayuda en nuestro crecimiento espiritual y en la comprensión de Cristo en todo su papel como Salvador. Y para esta ocasión, Dios, que siempre es bueno con todos nosotros, nos ha enviado a un instrumento de Él que traerá muy seguramente herramientas para ayudarnos a crecer en ese conocimiento de Cristo como Salvador y de manera especial como mediador del nuevo pacto. Les estoy hablando a ustedes de nuestro invitado, el pastor Washington Ortega. Pastor Washington, qué gusto, gracias por acompañarnos. Gracias, Gabriel, un feliz sábado y un gozo saludarlos a todos los que nos ven en nuestro país y fuera de él. Que el mensaje de la lección de esperanza de hoy pueda ser de grande ayuda en este crecimiento en el que todos estamos cada día. Así es, pastor, estamos en eso cada día, no nos detenemos. El pastor Washington, para quienes tal vez no lo conocen, aunque el hombre creo que es más famoso que yo, porque viaja por muchos lugares haciendo una tarea muy linda. Él ahorita se desempeña en nuestra Corporación Universitaria Adventista como director de un departamento que nos permite conocer la universidad precisamente, ¿no? O sea, ¿cuál es el nombre de ese departamento? Claro, pastor, el Departamento de Sostenibilidad y Educación para la Vida. Encierra todo lo que tiene que ver la relación de la universidad con el sector externo, con las proyecciones de corte social que nos corresponde y que debemos hacer, el manejo de las relaciones públicas de nuestra universidad con el ente oficial, además del área de gestión ambiental, de educación curricular y de voluntariado. Así es, pastor, así que lo que hay es algo por hacer nomás, ¿cierto? Hay solo bastante. Pastor, yo creo que tal vez usted, bueno, el tema que vamos a tratar, creo que usted lo ha manejado desde la óptica humana, la mediación, ¿cierto? Se nos habla en la Biblia de que el pecado llegó a la vida del ser humano, hubo un distanciamiento, una barrera, un abismo muy grande entre nosotros como criaturas, ya impregnados del pecado y de tanta maldad, y el Dios santo y maravilloso. Y entonces el libro de Hebreos, el capítulo 8, nos presenta a Cristo diciendo lo siguiente: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, refiriéndose a Cristo. Así es. Cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y me llama la atención que la palabra mejor se menciona 3 veces, diciendo sí, mejor ministerio el suyo, ¿cierto? Sí. Mediador de un mejor pacto y mejores promesas. O sea, Dios siempre busca darnos a nosotros lo mejor. Así es. Ser mediador del nuevo pacto, que es la lección de esperanza de hoy, es un asunto que nos pone a nosotros también a pensar qué tipo de mediación en algún momento de tu vida te ha tocado hacer. Y si los resultados de esa mediación han sido, pues obviamente uno espera que todos sean positivos. Sin embargo, hay personas que se han puesto a mediar en situaciones no buenas, y la situación obviamente no ha sido o no ha dado los mejores resultados. En este caso, Cristo, como mediador del nuevo pacto, aunque le correspondía entregar su vida, aunque esa mediación generaría muerte, a la vez esa mediación resultaría en vida. Una vez estaba en una institución de director y llegué al colegio y encontré a un joven discutiendo con otro joven por una simple paleta, un helado. Y yo los vi en una discusión que me pareció amigable porque no estaban peleando, ¿no? Estaban jugando, pero ese juego malintencionado del uno en querer quitarle el helado al otro generó, cuando ya yo pasé hacia mi oficina, que estos jóvenes comenzaron a darse golpes en la cara y los jóvenes comenzaron a gritar pelea, pelea, y cuando me avisaron, pues yo vine
Y claro, los dos jóvenes estaban en el piso, tirados, golpeándose fuertemente. Así que todavía me pregunto de dónde saqué yo fuerza, porque esos muchachos eran bastante fornidos, eran dos chicos de 10º en una institución. Y de dónde no sé cómo, Pastor Gabriel, pero yo los cogí, los separé y ahí me quedé delante de ellos y les dije, bueno, aquí se acabó la pelea. Y comencé a tener un diálogo allí, mandé a todos los demás a sus salones y comencé a conversar con ellos allí. Y no nos fuimos al salón, no nos retiramos del salón hasta que ellos no arreglaron su situación. Una sutileza por la cual se pusieron a pelear, un helado. Serví de mediador en ese momento y aquellos jóvenes restablecieron nuevamente su amistad. Ser mediador es eso, es mediar en una relación que podía estar conflictiva, y eso fue precisamente lo que el Señor Jesús vino a hacer. Por eso se le llama Jesús el mediador de un nuevo pacto. Mediador de un nuevo pacto. Y el pastor Washington nos habla de algo importante. El papel del mediador surge de manera importante cuando se necesita unir o a dos personas o una relación o dos instituciones que por alguna razón o no se conocen o se conocieron y se distanciaron, ¿cierto? Y hay poca disposición a acercarse, y es cuando surge la intervención, ¿no? En algunos lugares de Colombia y en otros lugares del mundo, esta figura es bien particular. Por ejemplo, a veces, tal vez lo coloco de esta manera, cuando a veces vamos a un país que no conocemos el idioma y se contrata a un guía turístico o a un traductor. Ese es un Esa mediador. persona se convierte en un mediador para una barrera que hay del idioma, ¿cierto? Yo voy, quiero conocer, voy con mi familia, pero no sé cómo expresar que quiero esto, que debo ir allí, y esa persona me guía y me permite estar sin conflicto, ¿cierto? Sin transgredir de pronto algún tema de ley en otro país, cultural. Entonces surge allí eso. Me llama la atención, pastor, es que el plan de Dios siempre ha sido estar cerca de nosotros. O sea, Dios siempre ha querido cercanía con sus criaturas, hablarnos claramente. Habla de la figura de una mamá con su hijo, y una relación de madre e hijo normalmente no necesita un mediador, porque creo que es de lo más cercano que hay, ¿no? Pero a raíz del pecado nos hemos visto en la necesidad de mediar hasta en relaciones de padres e hijos. A veces como pastores o como amigos nos ha tocado, ¿cierto? Sí, hay una diferencia y nos llaman a que vayamos a ayudar. Y ¿sabes algo, Pastor Gabriel? Sucede que muchas personas de pronto no lo han considerado así, pero todos los días de la vida tú puedes ejercer un papel de mediador. Lo ejerces en tu relación con tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tus compañeros de trabajo. Muchas veces hay personas que se acercan a nosotros buscando lograr algo, pero no porque te quieran utilizar, sino porque de pronto ven en ti la persona indicada para llegar a algo, y sin quererlo te conviertes en un mediador. De una u otra forma estás ejemplificando el papel de Cristo en lo que haces. Así es. Y pastor, me llama la atención que, mire, Dios siempre, de la Biblia nos presenta en el Edén, a nosotros como elemento de la creación de Dios, de sus manos. Su aliento, ¿cierto?, nos dio vida, y esa cercanía con Adán y Eva. Pero luego del pecado, entonces Dios coloca el plan de redención con unos elementos allí donde aparece luego el santuario y la figura de los sacerdotes. Pero esos sacerdotes, aunque cumplían una tarea designada por Dios, todos los sacerdotes normalmente venían de la tribu de Leví. Esa era la norma que se había dejado dada por Dios también. Pero luego cuando aparece Cristo Jesús, aparece una tribu diferente, a la de Leví, tribu de Judá. La tribu de Judá. Lo que implicó cambios en ese sistema de sacerdocio intercesor, de la labor que representaba el sacerdote, que era el que mediaba entre Dios y el ser humano. Y de hecho, fue algo que no fue plan de Dios, fue el pueblo. Recuerdo que cuando el monte humeó, ¿verdad? Y Dios habló, se estremeció la tierra, y el pueblo fue el que pidió. Dijo, miren, ¿ves tú? Sí, ya no queremos que Dios nos hable. Ve tú, habla con Dios. Habla tú por nosotros. Y nos traes el mensaje, y lo que Dios diga, eso haremos. Eso haremos. Que no cumplieron, pero Dios sigue insistiendo en amarnos a nosotros. Pastor, en relación a ese cambio en el ministerio sacerdotal allí, ¿por qué un cambio como tan fuerte y tan radical? Estaba estudiando la razón por la cual los sacerdotes pasaron a un segundo plano
con Jesús en el nuevo pacto. En el Antiguo Testamento los sacerdotes eran ese medio a través del cual Dios podía y daba sus comunicaciones al pueblo, daba sus mensajes al pueblo. Eran hombres comunes, hombres corrientes, hombres que vivían y morían. Pero el pacto que el Señor quería establecer tenía que ser un pacto perfecto, un pacto perpetuo, donde obviamente ellos no tuviesen que morir. Es la razón por la cual el Señor Jesús, en el cual se encierran, y más adelante vamos a ver esas características que encierran a Jesús como el único que podía ejercer ese nuevo y mejor pacto, nos encontramos que en el Antiguo Testamento el pacto que el Señor quería establecer se había dado, si bien es cierto, sobre la base de los sacerdotes, según Levítico, había alguien que apareció en la escena y todavía la tribu de Leví no existía. Ese personaje que apareció y que nos habla Pablo de manera elocuente, haciendo referencia al sacerdocio de Melquisedec, ha generado en el mundo teológico bastante inquietud para querer saber de dónde viene Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? ¿Por qué la Biblia coloca a este hombre por encima incluso del sacerdocio levítico, pero igual al sacerdocio de Cristo? Es interesante notar que Melquisedec surge en un momento para que el patriarca Abraham agradezca a partir de una situación de conflicto que acababa de enfrentar, y aparece Melquisedec en escena. A partir de ahí vamos a verlo solamente 2 veces en el Antiguo Testamento, y lo volvemos a ver en Hebreos cuando Pablo habla de él espaciosamente. ¿Quién es Melquisedec y por qué Melquisedec no procede del sacerdocio levítico, sino de la nada? Algunos dicen que cuando la Biblia no hace mención sobre algunos aspectos bíblicos es porque sencillamente no aparecía o no existía. Pero el sacerdocio de Melquisedec tenía un fundamento. Estaba casi, según el concepto paulino, en igualdad con el sacerdocio de Jesús. Ok, pastor. Y a raíz de eso, entonces, como menciona Hebreos, capítulo 7, usted lo mencionó, sí, ¿cierto? Del 11 al 19, que me permitiré leer un momentico aquí para ustedes, para que estemos en este contexto todos. Hebreos, capítulo 7, y nos dice de la siguiente manera. Si pues la perfección fuera, ¿cierto?, por el sacerdocio levítico, como algunos creían, ¿cierto?, que el venir de esa familia lo hacía perfecto y era los separaba, ya estaban ahí, ellos eran los levitas, ellos eran los sacerdotes, no había espacio para más nadie lo podía ejercer. Así es, dice entonces que si fuera la perfección por el sacerdocio levítico bajo el cual recibió el pueblo la ley, ¿qué otra necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote, como usted mencionó hace un momento, según el orden de Melquisedec, y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Así es. Pues cambiando el sacerdocio, necesario era pues también que haya un cambio en la ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie antes había servido al altar. Así es. Porque sabido es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley meramente humana, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, diciendo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad o ineficacia, pues la ley nada perfeccionó y se introduce una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento. Es que, pastor, o sea, hay que enfatizar un poquito esta parte, ¿sí? Porque de una u otra forma Melquisedec juega un papel también aquí de mediador. En las notas que pudimos preparar para la lección de esperanza encuentro lo siguiente. Melquisedec, el apóstol Pablo lo presenta como un ejemplo perfecto de la naturaleza de Cristo. Melquisedec no es cualquier persona. Cuando nosotros comenzamos a estudiar, antes de que usted leyera el versículo 11, hay una descripción que se da de este sacerdocio que es al sacerdocio perfecto de Cristo, pero que es igual al sacerdocio de Cristo. Este Melquisedec, rey de Salem hace referencia directa a Jerusalén,
sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham. Algunos preguntan, bueno, ¿y de dónde apareció Melquisedec? ¿Por qué salió así de la nada en el desierto? Usted sabe, pastor, que el primer secuestro de la Biblia está en Génesis 14. El primer secuestro de la Biblia fue cuando los reyes, vamos al libro de Génesis, un momento, por favor, para que contextualicemos esto, porque desde la misma historia sagrada podemos ver el flagelo y el sufrimiento que mucha gente ha vivido, y seguramente algunas de las personas que están viendo Lecciones de Esperanza han tenido que pasar por esta terrible situación. Génesis 14 menciona que varios reyes de varios lugares en ese entonces el mundo conocido estaban atacando diferentes lugares y también atacaron a Lot, su familia y todo lo que tenía. El texto bíblico dice que se lo llevaron preso, destruyeron todo lo que había en aquel país y se lo llevaron. Entonces a uno de los familiares o siervos, uno de los siervos de Lot, huyó y fue donde Abraham y le dijo, mira, estos reyes tienen prisionero y secuestrado a tu sobrino Lot. Y él fue con 300 hombres, dice la Biblia, 300 y pico de hombres, y llegaron allá donde estaban y dice el versículo 16, el 15, les cayó en la noche, él con sus siervos y los atacó y los fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró así todos los bienes y también a su pariente Lot, los bienes de sus mujeres y los demás gente. Cuando ya vienen de regreso, después de haber enfrentado, eso es una incursión armada por un ejército cuyo líder era Abraham, y fue a liberar a su sobrino Lot. Viene Abraham y dice la Biblia, cuando volvía de derrotar a Kedorlaomer, a los reyes que con él estaban, salió al rey de Sodoma a recibirlo. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, lo bendijo, y allí es una bendición mutua, porque Melquisedec le da una bendición espiritual a Abraham y Abraham le da una bendición material a Melquisedec. Bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos, de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo del botín que había quitado a los otros reyes. Ese evento, ese encuentro no agradable entre Abraham y aquellos que secuestraron a Lot, generó que Abraham sintiera tanto agradecimiento que de regreso se encuentra con este hombre, al que Pablo lo considera un hombre perfecto de naturaleza, hecho semejante, en Hebreos Pablo le dice, hecho semejante al Hijo de Dios. Apareció y de repente también desapareció de la historia, pero nos ejemplifica directamente a Cristo. A Cristo, ¿verdad? Nos muestra ahí como no menciona de Melquisedec ni nacimiento, de origen, ni nada, ¿cierto? De hecho, para hablar, pastor, dice dice Hebreos 7, 3, nada se sabe, otro título de Melquisedec, dice el versículo 2, a él asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, corroborando lo que dice Génesis 14. Asimismo dio a Abraham todos los diezmos a Melquisedec. Melquisedec significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Y esos tres títulos también se le dan al Señor Jesús. Dice el versículo 3, nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco del principio y fin de su vida. Y así es semejanza del Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Amén. Cataloga a Melquisedec en una posición de Jesús. Así es, y vemos también una de las razones de ese cambio importante de tener un sacerdote que no viniera de la tradición de Leví, sino cierto de Judá, rompiendo, ese papel que cumplían ellos, pero que era imperfecto, ahora aparece Jesús como rey, ¿verdad? Correcto. Sacerdote perfecto a cumplir un trabajo que ningún otro sacerdote ha podido cumplir y que solamente en Cristo, como mediador perfecto para nosotros, ¿cierto? Se podía cumplir. Al no venir Jesús entonces de la tribu de Leví, al no aparecer una descendencia clara en los textos bíblicos de dónde venía Melquisedec, ¿crees que los levitas como sacerdotes no se sentían un poco
rezagados? ¿Y por qué no vino esa descendencia o por qué no vino ese mediador de nosotros? Hay razones. La Biblia más adelante nos dice por qué tenía que ser Jesús viniendo de la tribu de Judá y por qué el comparativo de Jesús con Melquisedec y no de los levitas. Y podemos irnos, pastor, a Éxodo 32 e identificar allí que la razón básica se llama desobediencia. Desobediencia. Y más adelante está un poco más amplio. Ok. Pastor, ¿en qué contexto? Porque leímos ahorita ahorita lo leímos hace un momentito, un texto como interesantísimo de Hebreos 8:6, donde dice, pero ahora tenemos un mejor ministerio, que es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto. ¿En qué contexto el apóstol Pablo menciona a Cristo como mediador de un mejor pacto? Para poderlo entender con claridad y cierto. Y, por ejemplo, decir, entonces el otro pacto no servía, por eso ha abolido, ya no funciona, y vamos a este nuevo. ¿En qué contexto, pastor, allí el apóstol Pablo entonces menciona a Cristo como mediador de ese mejor? El nuevo pacto renovado. Esta palabra es interesante, pastor Gabriel y amigos que están viendo. Hadash. Hadash en hebreo encierra los dos significados, nuevo y renovado. ¿Por qué tenía que ser Jesús ese mediador nuevo de algo que ya existía? Porque es que las ceremonias sacerdotales, las ceremonias de los cultos que el Señor instruyó a Moisés para hacer durante su travesía por el desierto, todo este tipo de cultos y ceremonias estaban enfocando a un objetivo, y era llamar la atención de todo el pueblo al verdadero Cordero. Juan 1:29, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios. No eran todos los corderos que mataban en el altar de sacrificios. No eran todos los animalitos que llevaban allí como ofrendas para cada uno tratar de expiar sus pecados. No era mirar la sangre que derramaban estos animalitos. No era ese el fin. Era que ellos proyectaran y miraran al futuro, miraran al verdadero Cordero de Dios. El Cordero que sería inmolado, el Cordero que era perfecto, el Cordero sin mancha, el Cordero puro, pero le era difícil al pueblo, el pueblo no quería, el pueblo tenía una debilidad muy visible, el pueblo tenía una tendencia siempre a la maldad, razón por la cual le era complicado, y fue entonces el sacrificio de Cristo en la cruz el que permite que ese hombre perdido, yendo por el camino que no es, tome el camino correcto para llegar a la senda que él quería que él llegara, a la senda de la salvación. Ahora bien, si Hadash significa nuevo y renovado, de hecho no está ignorando el pacto antiguo, no lo está pisoteando, no. Está dejando claro que ese pacto que el Señor instituyó en Moisés fue violado por ellos. El problema nunca fue de la ley, el problema nunca fue del sacrificio, el problema fue de la gente. A lo largo de la historia, la gente siempre ha querido ir en contra de las normas que el Señor ha dejado establecidas. El pacto era perfecto, estaba bien porque estaba direccionando a Jesús, pero era imperfecto porque la misma gente todavía no había entendido, no había comprendido, no había puesto sus ojos en el verdadero Cordero donde tenían que mirar. Vale mencionar que a lo largo de la historia Dios siempre ha cumplido sus propósitos. El Señor ha hecho una y otra vez para que el cumplimiento de sus promesas en favor de su pueblo se cumplan. Pero el pueblo siempre ha fallado. Ahora, desde que Cristo vino y dio su vida en la cruz del Calvario para acá, ¿ha seguido fallando la humanidad? Sí, ha seguido fallando. Pero hay una gran diferencia, porque mientras que el pacto antiguo era de momento, este pacto, esta renovación, esta mediación de Jesús es una mediación eterna. Una mediación eterna. Y precisamente hablando de ese cambio, de esa renovación del pacto, pastor, ¿qué nos habla la Biblia sobre la naturaleza de ese nuevo pacto? Por ejemplo, al leer Hebreos 8, ¿cierto? Eso lo menciona también Deuteronomio y lo menciona Jeremías. Por ejemplo, leeré la parte de Hebreos 8, del 10 al 12, que nos dice,
Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios, ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Interesante esa decisión dada, expresada por Dios, porque es que la ley de los 10 mandamientos fueron escritas en tablas de piedra. Antes de llegar allá, pastor y amigos que nos ven, quisiera referir, para llegar a por qué tenía que ser así, cambiar ese corazón de piedra, ¿por qué razón? Hay unos elementos en Hebreos 7 que me dejan ver la superioridad de Jesús para poder llegar al corazón humano y cambiarlo, porque eso no lo podían hacer los sacrificios. Reitero lo que hace un momento dije, el pacto antiguo no fue malo. Quienes fueron malos fueron las personas que no lo aceptaron y que no miraron donde tenían que mirar, porque todo lo que sucedía allí estaba llevándonos, se estaba llevándolos a ellos a mirar a Cristo. Ahora bien, cuando yo encuentro en Hebreos capítulo 7, entre el 22 y el 28, hallo allí, pastor, las 7 referencias por las cuales encuentro a Jesús como el mediador perfecto, como el mejor mediador, para poder entonces hacer lo que usted acaba de mencionar, y es convertir ese corazón de piedra en un corazón de carne. Encuentro a Jesús, que es el fiador del nuevo pacto, según el versículo 22. Encuentro la eternidad de Jesús. Los antiguos sacerdotes morían, Jesús no moría. Encuentro un sacerdote que es inmutable, un sacerdote que es perfecto, versículo 24. Un sacerdote que es eterno, versículo 25. Un sacerdote que es santo, sin pecado, sin mancha y más sublime que los cielos, versículo 26. Sin repetir ceremonias, una sola, con una entrega total que fue su propia vida en la cruz del Calvario, versículo 27. Y un sacerdote perfecto para siempre. Ahora sí, ¿qué razones podemos nosotros descubrir en Hebreos 8, cuando el Señor dice, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel mi pacto? ¿Qué elemento importante es presentado aquí? Dios quiere transformar el corazón del ser humano. El corazón del ser humano siempre ha sido, como dice Génesis 6:5, de continuo a la maldad, siempre pensando lo malo. El hombre no puede idearse una idea en su mente, perdonen la redundancia, no puede idearse una idea en su mente si ésta no la concibe dentro del concepto de la maldad, que a su vez es generado por la misma duda. ¿Por qué pensar, y a este por qué le está yendo bien, y a esta por qué le está yendo bien? No podemos pensar que es que está haciendo bien su trabajo. No podemos pensar que el Señor le ha bendecido. Entonces, cuando nosotros rodeamos en nuestra mente un concepto sobre alguien, poniendo en duda la razón por la cual le ha ido bien, venimos entonces de la misma línea de Génesis. De continuo los pensamientos del hombre son a la maldad. Y ese corazón de maldad, ese corazón rodeado de los 3 elementos básicos que rodean a un ser humano, su amor, su odio y su envidia, es lo que el Señor necesita restaurar. Entonces es Jesús ahora el que viene y el que se presenta a mediar en esa situación que está rota entre el hombre y Dios, para poder volver el ser humano a Dios. Es como el lema de la educación adventista: restaurar en el hombre la imagen de Dios. Ese es el pacto final que el Señor procura hacer y establecer en la mente y en el corazón de cada ser humano. Rescatarlo y que éste refleje la imagen, que es el carácter de Dios en su vida. Eso dice escribirlo, ¿cierto? En el corazón. Escribirlo en el corazón. Y la Biblia toma el corazón como símbolo, pues realmente conectados con el cerebro, ¿verdad? O sea, hablamos de corazón, pero pues el corazón es un músculo que bombea sangre cuando dice... Exacto. ¿Cierto? Que de todo tu corazón amemos a Dios, es que es con nuestro intelecto. Con nuestro intelecto. Es que, pastor, el nuevo pacto
y me gusta este ítem, el nuevo pacto resuelve el problema del corazón. Dios no solo hace un pacto para beneficiar a sus hijos, sino que hace todo lo que está a su alcance para que no perdamos ninguna de sus bendiciones. Es que las bendiciones de Dios todos los días están a la puerta, solo que la misma actitud, volvemos al pueblo. Es que el sacrificio de Cristo, ¿cómo es? Es perfecto, pero el pueblo es el imperfecto. Las bendiciones del Señor están allí en la puerta, están allí en tu casa, están allí a tu lado. Quien está en este momento allí sentado contigo a tu lado, viendo lecciones de esperanza, es una bendición de Dios. Considéralo como una bendición de Dios y dile al que está a tu lado, tú eres una bendición de Dios para mí. Si es tu hijo, tu esposa, tu esposo, tu mamá, tus hermanos, tus amigos, hermanos de iglesia, vecinos, compañeros de trabajo. La persona que está en este momento ahí a tu lado es una bendición para ti, pero los seres humanos miramos al que está a nuestro lado, a veces con odio, a veces con envidia, a veces con orgullo, a veces con petulancia. Y ese tipo de situaciones lo que hacen es que nos alejan. Y ese es el corazón que Dios quiere transformar. Un corazón que se deje de andar pensando en ilusiones y que se aterrice a la realidad de lo que Dios quiere hacer en su vida. ¿Qué promete Dios entonces? Pastor, usted dice promesas, y me llama la atención, Dios promete y cumple, y leímos ahorita que se nos dice que Cristo también es mediador de un mejor pacto, estableció sobre mejores promesas. Amén. Es que, pastor, la promesa, que es ahora sí vamos a leer la promesa. Y la promesa dice, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, como ellos me pertenecieron en mi pacto, como ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos. ¿Sabes algo, pastor? Y perdonen esta expresión que está aquí escrita y de pronto pueda ser malinterpretada. Dios se desentendió de un pueblo que no quiso permanecer en él. Algunas personas pueden entonces decir, o sea, que Dios nos deja a nuestra suerte, que nos pase lo que nos quiera pasar, para después decir, mira, a veces es culpa tuya, porque no quisiste aceptar lo que yo estoy haciendo por ti, estoy mediando por ti. Es como si entonces yo hubiese llegado a aquella pelea mencionada al principio y les digo, bueno, sepárense, pero ellos siguen mirándose con rabia. Yo, bueno, desen otra vez, igual, ese problema es de ustedes, los que se van a dañar y afectar físicamente son ustedes. No, Dios no quiere dejarnos en esa circunstancia. ¿Qué quiere Dios? Por lo cual esto es lo que haré con ustedes. Nosotros somos la casa de Israel. La casa de Israel es el pueblo de Dios, a ellos se refiere. Después de aquellos días, dice el Señor. Pastor, ¿sabe qué? Habría que hablar de aquellos días. ¿Y cuáles son aquellos días? ¿Serán estos días? ¿O serán los días posteriores a cuando Cristo murió en la cruz del Calvario? Porque la teología nos enseña que desde que murió Cristo hasta nuestros días, pues estamos viviendo en los últimos días. ¿Sí? Así que el mensaje de Hebreos que es en estos últimos días, es para nosotros hoy, en este tiempo. Y más cerca todavía para nosotros que aquellos de hace 2000 años donde los que vivieron recientemente, Cristo murió. Pondré mis leyes. ¿A qué leyes se refiere el Señor? Amigos, la ley de Dios es inmutable y es eterna. Dios tiene un propósito con su ley. La ley no está puesta para que tú te sientas malhumorado y digas, no puedo hacerlo porque Dios me dice que no lo haga. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Eso hay que entenderlo. Dios nos hizo con la capacidad de libre pensamiento, incluso hasta para actuar. Dios te deja actuar. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? Colocar sus leyes en nuestro pensamiento, sobre su corazón las escribiré. El pastor mencionaba el corazón que bombea. No es este bombea sangre, líquidos. Es es el que piensa, es el que tiene la capacidad para razonar, para decidir, para actuar. Y las leyes de Dios no son leyes que nos tienen allí bloqueados, no, son leyes para uno vivir feliz. Son leyes para disfrutar este hermoso paso de vida que Dios nos permite tener. Y escribirla en nuestra mente ha sido el propósito de Dios desde que el hombre falló. Y sobre su corazón las escribiré. Cuando la ley de Dios está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces consideramos,
y seré para ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, ven, conoce al Señor. Ojalá tuviésemos más gobiernos, ojalá tuviésemos más líderes sociales, más líderes en el mundo, ojalá tuviésemos más personas que primero quisieran colocar el nombre de Dios sobre su nación, sobre su comunidad, sobre su pueblo. Ojalá todas las personas, al entrar en sus trabajos cada día, lo primero que hicieran es, Señor, bendice mi trabajo, bendice nuestra empresa, bendice a mis trabajadores. Ojalá cada padre de familia que está viendo Lecciones de Esperanza, todos los días se levantara y con su familia oraran al Señor. Señor, ayúdanos, bendícenos, danos sabiduría, permítenos alcanzar las metas siempre que sean dentro de tu voluntad. O sea, que cada padre, cada madre se convierta en un mediador también, porque no es solamente entender aquí que el mediador del nuevo pacto fue Jesús, es cómo el mediador Jesús ha impactado tu vida y qué puedes hacer tú por aquellos que te rodean. Y no es que usted menciona, pastor, hay tantos ejemplos tangibles de cómo Dios llega como mediador a transformar. Y le coloco el ejemplo de muchas personas que hemos conocido y tal vez quienes nos ven y nos escuchan son ese testimonio o conocen a alguien que tiene una vida difícil, contraria a Dios, rebelde contra Dios, y en algún momento llamaron a Cristo como Señor, como mediador, como Salvador, mediador entre ellos y Dios, y empezó a generarse un cambio y se hace realidad esa ley escrita en el corazón. Ya no es nadie diciéndole, mira, no hagas, mira, deja, sino que la gente misma empieza a decir, no, quiero hacer esto, y su palabra empieza a cambiar su manera de hablar, y ahora habla diferente a quienes lo rodean, y la gente que lo escucha dice, wow, ¿y qué pasó con esta persona? Y no ven a nadie como diciéndole, mira, di esto, mira, no, es que cuando la ley se coloca en el corazón, empieza a impactar todo lo que nos rodea, y es evidencia de que Cristo está haciendo, o estamos permitiéndole a Cristo más bien, hacer esa mediación perfecta entre Dios y nosotros, y estamos recuperando, como usted lo mencionó, esa imagen nuevamente de Dios. Así es. ¿Algún pensamiento, pastor, para cerrar esta linda oportunidad que nos acompaña usted con ese tópico de Cristo como mediador para nosotros del nuevo pacto? Pastor, saqué 6 tópicos de lo que nos proporciona el nuevo pacto. Y lo voy a decir de una forma lo voy a decir suavecito para que usted lo medite, y si usted le da tiempo, hasta lo apunte y los guarde. ¿Qué nos proporciona el nuevo pacto? ¿Qué nos genera a nosotros? ¿Cuál es el resultado final de que Jesús, dando su vida en la cruz, sea ese mediador perfecto y que yo pueda aceptar esa mediación de Jesús? Número 1, Jesús promete darnos un gozo pleno cuando venga a buscarnos. Hay un pasaje que estudiarán en los próximos días de la lección, y muchas personas y muchos predicadores generalmente nos gusta utilizar a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Juan, incluso a Apocalipsis, y a Timoteo y a Isaías para hablar acerca de la venida del Señor, la segunda venida de Cristo. Pero es impactante, pastor, cómo el apóstol Pablo en Hebreos 9:28 da un toque final extraordinario y deja sentado con claridad este pacto antiguo. Y miren lo que dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Amén. Amén. Este puede ser el último mensaje que tú escuches, o que yo dé, o que lo puedas compartir con alguna otra persona. Pero me deja sentado el libro de Hebreos que efectivamente Jesús dio su vida en la cruz del Calvario, pero ahora viene por segunda vez, no a morir en la cruz del Calvario, sino a salvar a los que lo esperan. Si tú esperas a Jesús, créelo, Jesús viene por ti. Número 2, el Señor quiere que nosotros conozcamos y creamos en el amor que Él tiene. Su amor por nosotros nunca cambia. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos pueden cambiar, pero Él nunca va a variar su amor hacia nosotros. Número 3,
La ley de Dios debe estar escrita en nuestro corazón. Cuando la ley de Dios está escrita en mi corazón y pensamientos, estoy lleno de Dios y puedo iluminar y puedo irradiar a otros la luz de Cristo en mí. Número 4. Cuando recibo a Cristo en mi corazón, mi fe crece. Nuestra comprensión del amor de Dios aumenta y somos llenos de toda la plenitud de Dios. Número 5. Reconocer a Jesús como el mediador me lleva a mí a entrar en un pacto de misión. Pertenezco a su pueblo escogido. Eso me implica una gran responsabilidad, una misión, anunciarle a otros que Cristo viene pronto. Número 6. El gozo, la liberación, la culpa, los pensamientos, la esperanza de vida eterna son cosas que no es para tenerlo guardado, no es para meterlo debajo de la mesa. Es como dice Mateo 5, tiene que ser una luz, tiene que ser puesta allí, que todos tienen que verla. Tú tienes que ser la sal de la tierra, dale sabor a tu vida en Jesús y dale sabor a la vida de quienes te rodean. Sé una luz para ti mismo, pero sé una luz para todos los que están a tu lado. Y finalmente, cuando entendamos y comprendamos que debemos hacernos del nuevo pacto, iremos tomando rumbo a la salvación. Aceptemos a Jesús como nuestro mediador. No hay otro camino. Pastor, muchísimas gracias por esta importante como síntesis allí y por su compañía con nosotros hoy. Muy amable, Pastor Washington, un gran amigo de este servidor. Y vamos a orar para finalizar. Oremos. Gracias. Bendito Dios, gracias porque siempre buscas hacer lo mejor, darnos lo mejor, Señor. Y en Cristo Jesús aparece el mejor mediador que el cielo podía darnos. Amén. Perfecto en todo, Señor, y nos permite acercarnos con tranquilidad y con toda confianza a ti, sabiendo que aunque nuestros pecados nos separan, en Cristo estamos más unidos que nunca a ti. Padre, que todos los que vemos y escuchamos este tema, Señor, nos sintamos con la linda disposición, con la linda motivación de acercarnos a Cristo y pedir su ministerio mediador entre el Dios Santo y nosotros. Amén. Y si eso sucede, Él hará un trabajo tan maravilloso que nos mantendrá unidos al Señor por la eternidad. Sí. Que podamos aprender de Él y también convertirnos en mediadores para que otros puedan conocerte. Que podamos reflejarte en nuestras acciones y todos puedan ver que tu ley está escrita en nuestra vida, en nuestros corazones, y reflejar a ese Dios maravilloso que nos llamó en este momento a no solo hablar de Él, que es muy importante eso, sino también a mostrarlo a Él a través de nuestra vida. Bendice al Pastor Washington, su ministerio, su familia, sus proyectos. Bendice de manera muy especial a cada persona que nos ve y nos escucha. Que sientan tu abrazo y que puedan disfrutar y sentir de manera especial ese ministerio mediador tuyo en sus vidas. Pues lo pedimos en Jesús. Amén. 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 Gracias, Pastor. Gracias a usted, Pastor. Dios les bendiga, Dios les guarde, les acompañe y esperamos pronto vernos en una nueva lección de esperanza.